En México, cada vez hay menos bebés. Llevó a la población mundial 100.000 años llegar a los 2.000 millones. Los japoneses están desesperados por su baja tasa de natalidad. La cantidad de nacimientos está cayendo en muchos países del mundo. But I'm just saying objectively, one way or another, if we don't have kids, is like population's going to decline. Los jóvenes estamos teniendo cada vez menos hijos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Humanos, la única especie que no necesita ser la más grande, la más veloz, la más fuerte para ser la dominante en la Tierra. Así que quisiera comenzar este video preguntándoles, ¿ustedes por qué creen que la raza humana, a pesar de que no es la más fuerte, la más veloz, la más rápida, a pesar de todo eso, es la raza que se ha mantenido como la predominante de la Tierra? Ha logrado sobrevivir a desastres naturales, epidemias, enfermedades, depredadores, incluso a guerras con los mismos humanos. Así que, ¿cuáles crees que sean esas dos herramientas para que hasta en las peores situaciones y crisis nos permita preservar la raza humana? Para comenzar, debes de saber que por un lado, una mujer puede quedar embarazada entre 35 y 40 veces en su vida fértil. El récord documentado de nacimientos fue de la rusa Valentina Vasilyeya, la cual tuvo a 69 hijos, mientras que el récord del hombre que más hijos ha tenido le pertenece al árabe Mulay Ismail, conocido como el rey semental, que siendo sultán engendró a más de 1000 hijos. Esta de hecho debes de saber que es una de las cosas que le permite al ser humano que no se haya extinto, porque aunque fuéramos muy inteligentes o mucho más fuertes de lo que somos actualmente o veloces, si solamente pudiéramos tener 2 o 3 hijos máximo en toda nuestra vida, la raza humana ya se hubiera extinto desde hace miles de años. Mientras que la segunda herramienta que nos regaló la naturaleza es precisamente lo que nos mantiene a flote como raza humana, y esa es la gratificación al gestar un hijo, es decir, esa sensación que explota de gratificación el cerebro humano cuando se copula. Seamos sinceros, si el copular no fuera tan increíble, la raza humana ya se hubiera extinto. Sin embargo, también al ser la única raza que posee inteligencia y raciocinio, eso también puede ser uno de los graves problemas de la humanidad, pues en los últimos años se ha difundido la idea de que es malo tener hijos, de que solamente tenemos que tener un hijo para cuidar al planeta, que en vez de tener hijos deberíamos de tener perrijos o mascotas y tratarlos como humanos, que de nada sirve tener hijos porque solamente generan gastos, que lo mejor es estudiar, trabajar y viajar, disfrutar la vida, porque un hijo solamente es una distracción y pérdida de tiempo y dinero. ¿Qué es lo positivo de no tener hijos? Todo, tenés para anotar, me sobra la guita, me sobra el tiempo, duermo, hago lo que quiero, me levanto a la hora que quiero, no hay nadie que dependa de mí, no escucho gritos, no tengo que cambiar pañales, nadie depende de vos, no tenés que ir a reuniones de padres ni grupos de WhatsApp y me la gasto toda en mí. Sin embargo, hasta este punto, ¿quién dijo eso? ¿A quién le conviene que la gente ya no tenga hijos? Y más importante aún, ¿le conviene a un país no tener hijos? En el mundo hay una tendencia que cobra cada vez más fuerza. Las parejas no quieren tener hijos. Y es por eso precisamente que el día de hoy lo vamos a dedicar a analizar el tema de la fertilidad, la fecundidad, no solamente en México, sino en todo el mundo. Vamos a analizar cómo es el génesis de la humanidad, cómo fue el crecimiento exponencial de la humanidad, como se nos ha mencionado. Punto número 2, vamos a conocer cómo se maneja esto en otros países, cómo le ha ido a esos países en los cuales la tasa de natalidad ha sido muy baja en los últimos años. Y punto final, vamos a conocer cómo esto le puede afectar a México en los próximos años. ¿Listos? Comenzamos. Todo el planeta está cayendo la tasa de natalidad. Esto no es solamente un fenómeno de Corea del Sur, igual que en Guatemala, en Perú, en Ecuador, en México. Y es simplemente la realidad que nos toca aceptar. Sin embargo, antes de comenzar con este video, no quiero que me malinterpreten. La intención de este video no es hablar mal de ninguno de ustedes, ni nadie en especial. Tampoco los quiero alentar a que tengan muchos hijos o a que no tengan hijos. Eso es decisión de cada quien. Así que eso no es lo que vamos a hablar el día de hoy. No me corresponde a mí, sino que vamos a hablar del tema político, social, socioeconómico, para conocer qué es lo que más le conviene a nuestro país. Si una persona no está dispuesto a entregarle a un hijo el 100% de su ser, no lo tengas. Le digo de repente a un chavo, a ver, ¿tú quieres tener hijos? Sí. ¿Ah, sí? Sí, yo sí quiero. ¿Cuántos? Pues 3. Oye, ¿y estás dispuesto a entregar todo tu ser a cada uno de tus hijos? ¿El 100%? Dice, no, tampoco, no exageres. Sin embargo, se dice que para conocer cómo nos va a ir en el futuro, tenemos que conocer cómo comenzamos o cómo fue la cosa en el pasado. Y es por eso que tenemos que ver cómo fue el crecimiento poblacional. Cómo pasamos de ser un puñado de personas a ser casi 8,000 o más de 8,000 humanos en el mundo actualmente. Para
para esto vamos a remontar en el tiempo hasta el año 1000 antes de Cristo. Por ese entonces se dice que éramos cerca de 50 millones de habitantes en todo el mundo. Posteriormente 1000 años tuvieron que pasar para que en tiempos de Cristo fuéramos ya 200 millones. Posteriormente otros 1000 años después ya éramos 310 millones de habitantes. A la llegada de los españoles a América en el año de 1400 éramos alrededor de 550 millones de humanos. Más tarde, para el año de 1800 apenas estábamos llegando a los 1000 millones. Pero agárrate, porque desde ese entonces la población comenzó a crecer exponencialmente, pues solamente 100 años después, es decir en el año de 1900, éramos casi 1650 millones de habitantes. Ahora solamente 50 años después éramos 2500 millones en 1950. Ahora 25 años después éramos 4100 millones en 1975. 25 años más tarde éramos 6100 millones en el año 2000 y hoy día somos 8100 millones de humanos, lo cual suena alarmante, pues en toda la historia de la humanidad nos costó miles de años llegar solamente a 1000 millones de humanos, pero ahora solamente nos costó 225 años en pasar de 1000 millones a 8000 millones, un crecimiento exponencial y que parece alarmante, pero la pregunta correcta sería: ¿cuántos humanos es demasiado? ¿10,000 millones, 5,000 millones o 100,000 millones? ¿Acaso somos la especie más abundante del planeta? De hecho, en repetidas ocasiones se nos dice que somos muchos y que tenemos que dejar de reproducirnos porque estamos acabando con el planeta. Pero ¿cuáles serán los animales más abundantes del planeta? Si tomamos en cuenta los insectos, estos son los reinantes del mundo, pues hay 10.500 cuatrillones de insectos, o como sea que se dice este número. Por otro lado, hay 10 trillones de hormigas, o este número, o 127.500 millones de moscas, 23.000 millones de gallinas, u 8.000 millones de ratas y ratones. Por lo que sí, la especie humana es de las más abundantes en el mundo, pero saber si somos muchos o somos pocos a nivel mundial, eso es relativo con que lo compares. De hecho, ¿qué otro humano está capacitado para decirnos que somos muchos o que somos pocos? Es verdad que hay ciudades que contaminan mucho, como Nueva Delhi, con casi 30 millones de habitantes, pero también hay extensiones enormes de tierra donde no vive nadie, como por ejemplo Groenlandia, que mide casi lo mismo que México, pero solamente viven 60,000 personas ahí. Se habla de que contaminamos mucho, pero ¿qué contamina más? ¿Una familia de 5 personas o un millonario que va por pizza en avión de un continente a otro? ¿Quién gasta más agua? ¿Tú que dicen que te bañes en 5 minutos o el rico que lava su Rolls Royce con decenas de litros de agua? ¿Quién consume más recursos naturales? ¿Una familia mexicana o una familia estadounidense? México ya no debe crecer porque ya somos 130 millones de personas, pero la India debe de seguir creciendo con 1.400 millones de habitantes. Así que yo te pregunto, históricamente, ¿qué era mejor? ¿Tener un pueblo con pocas personas o un pueblo con muchas personas? Te leo en los comentarios. Número 2. Virus. Durante muchos años y más específicamente en las últimas décadas se nos ha llenado de información, se nos ha dicho en películas, en documentales, en la escuela, en videos, en redes sociales, que el ser humano es como una plaga, es como un virus, el cual ha crecido exponencialmente la población, la cual se ha duplicado, se ha cuadruplicado en muy pocos años, y lo cual es alarmante porque estamos acabando con el planeta, estamos acabando con los recursos naturales. Estamos cerca de los 8,000 millones. 8,000 millones. Estamos destruyendo la base en la que se sostiene la vida. Todos los males globales que enferman al planeta tienen su origen en la sobrepoblación. Pero ¿qué tan cierto será eso? De hecho, si eres observador, desde el año de 1950 la población humana ya no ha estado creciendo exponencialmente, sino que incluso en los últimos años ha comenzado a decrecer. De hecho, si hablamos estadísticamente, podríamos decir que estamos llegando a la cresta de la población humana, es decir, a la cúspide, al número máximo que puede alcanzar la humanidad, y de ahí va a comenzar a descender. De hecho, para que se diga que la población humana creció exponencialmente en los últimos años, del año 2000 al 2025 tendríamos que haber pasado de 6,000 a más de 15,000 millones de humanos, y eso no pasó. Si no me crees, según datos oficiales de la ONU, se prevé que para el año de 2030 seamos 8.500 millones de habitantes, para el año de 2050 9.700 millones y 10.400 millones para el año de 2100. Esto evidentemente suena a mucho crecimiento, pero si te das cuenta y eres observador, la población mundial de hecho está reduciendo su crecimiento. La cantidad de nacimientos está cayendo en muchos países del mundo, pero la situación en Asia
se está volviendo preocupante. China, que supo ser el país más poblado del planeta, redujo su población por primera vez en 60 años. Y Japón vio caer sus nacimientos de manera persistente desde 1973. Corea del Sur registra en los últimos años la menor tasa de fertilidad del mundo. Y para que veas esto de una forma más entendible, vamos a ver los últimos 200 años, es decir, del año 1900 hasta el año de 2100. Vamos a dividir estos 200 años en periodos de 25 años para ver cuánto crece o cuánto decrece el crecimiento poblacional en periodos de 25 años. Por ejemplo, del año 1900 al año 1925 pasamos de 1650 a 2000 millones de habitantes, es decir, crecimos 350 millones. Del año 1925 a 1950 pasamos de 2000 a 2500 millones, es decir, crecimos 500 millones. De 1950 a 1975 pasamos de 2500 a 4100 millones, es decir, crecimos 1600 millones. Del año 1975 al 2000 pasamos de 4100 a 6100 millones, es decir, crecimos 2000 millones. Más tarde, del año 2000 al 2025 pasamos de 6100 a 8100 millones, es decir, crecimos 2000 millones nuevamente. Y ahora bien, con cifras de la ONU, del año 2025 al 2050 se espera pasar de 8100 a 9700, es decir, ya solamente un incremento de 1600 millones. Del 2050 al 2075 se espera pasar de 9700 a 10050 millones, es decir, solamente 350 millones. Y finalmente, de 2075 a 2100, según cifras de la ONU, se espera llegar a los 10.400 millones de habitantes, es decir, 350 millones nuevos humanos. Así que, como puedes darte cuenta, la natalidad del año 2100 sería la misma que del año 1900. ¿El mundo se está quedando sin humanos? Para el 2064 la población mundial va a estar aquí, que será el pico máximo, y para finales de siglo estará acá. Y obviamente todo esto sin contar que hubiera un conflicto armado a escalas mayores, a escalas mundiales, como ya lo vimos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, porque si eso llegara a pasar, la población mundial retrocedería alrededor de 50 años. Sin embargo, algo interesante que podemos rescatar de esto es de que hay algo que ha tenido muchísimo éxito en los últimos años, y estamos hablando de las películas, campañas publicitarias, métodos anticonceptivos. Casi todos los males de la humanidad se remontan a la sobrepoblación humana. Y hay una solución, que son serias medidas anticonceptivas. Lo cual ha hecho que, en efecto, la población humana siga creciendo, pero que el crecimiento sea controlado, que el crecimiento sea, si te das cuenta, de alrededor de 1600, 2000 millones e incluso menor, pero que ya no sea exponencial como lo habíamos visto en los años de 1800, 1900. De hecho, si te das cuenta, pasamos de tener familias con 12 hijos a que ahora las nuevas generaciones vean eso como algo malo, algo anticuado y algo viejo, y solo quieran tener un hijo en el mejor de los casos. Pero la otra cara de la moneda es que el controlar la natalidad humana solamente trae beneficios a corto plazo y las secuelas se ven hasta muchas décadas después, tal cual como te mostraré más adelante con el caso de China. Así que deja que te muestre por qué es un grave problema que las mujeres tengan menos de 2.1 hijos. Número 3. Apocalipsis. Los nacimientos se están desplomando. Imagínense salir un día de sus casas y encontrarse con que las calles están semivacías. La mitad de las viviendas abandonadas, la mitad de los locales también están vacíos, con las cortinas bajas. Vas a una plaza y casi no hay chicos en los juegos. Hay muchos ancianos dándole de comer a las palomas y es más común ir a un funeral que a un bautismo. Por primera vez desde 1960, los nacimientos en la Unión Europea han caído por debajo de los 4 millones. Una señal alarmante de un problema que podría cambiar el futuro del continente. Tasa de natalidad. Este es el número de nacimientos que hay por cada 1000 habitantes en un año. El país que tiene la mejor natalidad en este caso sería actualmente el país de Níger, que se encuentra en África, donde por cada 1000 habitantes nacen 47.51 bebés, acompañada de casi todos los países africanos en las primeras 50 posiciones. México, por ejemplo, está hasta la posición número 95 con 17.56 bebés, mientras que el país donde menos bebés nacen es Corea del Sur con 8.19, Japón con 7.32 y Mónaco con 6.37 bebés. Pero si queremos verlo desde el punto de vista de cuántos hijos tiene cada mujer a nivel mundial, el promedio mundial es de 2.2 hijos. En África, la mujer tiene alrededor de 4.7 hijos por cada madre. Sin embargo, en México, la cifra baja hasta 1.8 hijos por mujer. En México, la tasa de fecundidad, es decir, el promedio de hijos por persona gestante, en 1960 era de 6.8, pero esa cifra ha ido en descenso. Para el 2000 fue de 2.7 y para 2023 la cifra ha caído hasta 1.6. Sin embargo, lo que sí es alarmante es que en Corea del Sur,
aunque se ha hecho famosa por el juego del calamar, este país tiene apenas 0.81 hijos por mujer. Y hasta este punto algunas personas dirán que está bien porque es mucho sufrimiento para la mujer o que con un hijo basta. Todo esto está acompañado de dogmas actuales que dicen que primero mi trabajo, que no hay que traer hijos para sufrir al mundo y que hay que esperar tener estabilidad económica primero. En el caso de los hombres, esta estabilidad llega en el mejor de los casos después de los 30 años, pero en el caso de las mujeres, cuando al fin llega ese periodo de estabilidad, el reloj biológico ya no les permite tener más de 2.1 hijos. En los últimos 80 años habían nacido tan pocos niños en nuestro país, poco más de 322.000 en 2023, un 2% menos que el año anterior, un mínimo histórico. 1 de cada 10 bebés nace de una madre de más de 40 años. Y hasta este punto tú te estarás preguntando por qué te estoy mencionando la cifra de 2.1 hijos. Pues déjame decirte que esta no es una cifra o no es un número al azar y vamos a comenzar a verlo por el número de hijos que puede tener una pareja. Vamos a comenzar con el número 0. No quiero traer un niño al mundo para que éste sufra. Mejor quiero dedicarme a mí mismo y tener una vida llena de placeres. Me sobra la guita, me sobra el tiempo, duermo, hago lo que quiero, me levanto a la hora que quiero, no hay nadie que dependa de mí, no escucho gritos, no tengo que cambiar pañales, nadie depende de vos, no tenés que ir a reuniones de padres ni grupos de WhatsApp y me la gasto toda en mí. Esto efectivamente suena muy interesante, pero también se acaba tu línea genealógica. Prácticamente se extingue tu ADN y por lo tanto contigo se acaba tu línea de sangre. Esto al no heredar tus genes a nadie. Por otro lado significa una reducción a largo plazo en la pirámide poblacional, tal cual como te demostraré al final de este video. Y sé que dirás, solamente es una persona menos, pero en el caso de los seres vivos, estos son tan impresionantes que un pequeño cambio en el balance natural de la vida puede extinguir una población entera, como ya ha pasado con varias especies animales. But I'm just saying objectively, one way or another, if we don't have kids, it's like population's going to decline. ¿Te imaginas entrar a la primaria y ser el único alumno? Esto ya está sucediendo en varias escuelas de Corea del Sur. El 2 de marzo empezaron las clases y en 125 escuelas solo tuvieron un único alumno para primer grado. Por otro lado tenemos el tema de un solo hijo, el hijo único. En este caso se dice lo siguiente: vamos a tener solamente un hijo para poder darle todo nuestro amor, para que todo lo que nosotros produzcamos se lo demos a él y tenga toda nuestra atención, tenga todo lo que nosotros no tuvimos. Y está bien por ese lado. Sin embargo, viéndolo por el lado que es el tema sociopolítico, económico, social de un país demográfico, cuando tú tienes a dos padres, un padre y una madre, y solamente tienes un hijo, en ese aspecto los padres no se están reproduciendo, sino que simplemente están disminuyendo la población a la mitad. Los japoneses están desesperados por su baja tasa de natalidad. Por otro lado tenemos el tema de dos hijos. Muchos dicen, ¿sabes qué? Que vamos a tener dos hijos. ¿Para qué? Para que tengamos la parejita, para que en ese punto se acompañen, para que les podamos dar todo lo que nosotros no pudimos tener. Y en ese punto es algo muy respetable, es algo que en efecto tiene muchísimas ventajas. Sin embargo, en ese punto lo que está pasando a nivel demográfico es que los padres no se están reproduciendo, sino que simplemente se están sustituyendo. Meloni quiere incentivar la natalidad y propone eliminar los impuestos a quienes tengan al menos dos hijos. Italia es uno de los países de Europa con la natalidad más baja. Y es así como llegamos al número mágico que te he estado comentando, 2.1. Y es que este es un número mágico. Este número te garantiza que la especie humana siga creciendo. Es decir, toda pareja que tenga más de 2 hijos está contribuyendo al crecimiento poblacional de su país o de este mundo. Y como nadie puede tener 2.1 hijos, esto nos lleva al inmediato superior, es decir, 3 hijos. En ese aspecto, solo a partir de 3 hijos, la pirámide poblacional se mantiene saludable y garantiza el crecimiento poblacional de un país. Es por eso que este número es tan importante para muchos países. El gobierno ruso pide a las empresas que den permiso a sus empleados para salir a la hora de comer con el objetivo de procrear. Sin embargo, hasta este punto te estarás preguntando qué tiene que ver todo esto con México, con el crecimiento económico, etcétera. Y es por eso que vamos a ver esto con ejemplos. Vamos a conocer los ejemplos de países en los cuales las personas ya no están teniendo hijos, países en los cuales las personas ya solamente están teniendo un hijo o en algunos casos ni siquiera un hijo. Vamos a ver el caso de países en los cuales están teniendo 1 o 2 hijos máximo. También vamos a ver el caso de México y también vamos a ver el tema de países africanos en los cuales vamos a ver cómo está la pirámide poblacional cuando un país tiene bastantes hijos. Para comenzar, veamos el caso de 0 hijos, esto con Corea del Sur o Japón, 2 países desarrollados con buena calidad de vida, pero ambos tienen una crisis poblacional. Son países que ya no están teniendo bebés. Las mujeres han decidido enfocarse en trabajar y ya no tener bebés. Según la BBC, las coreanas están en huelga de tener hijos y eso terminará por ser el mayor enemigo de Corea del Sur. En el caso de Corea, el promedio es de solamente 0.81 nacimientos. Por ejemplo, en el año de 2021 solamente hubo 260.600 bebés, es decir, 11.800 menos que el año anterior, y esa tendencia continúa a la baja. El motivo es sencillo: para ellas es más importante su carrera profesional y su trabajo. Según palabras de la surcoreana Jang Jung-hwa, dijo en entrevista en el año de 2018, y cito textualmente: "No tengo planes
planes de tener un niño. No quiero sufrir el dolor físico de parir ni ver cómo mi carrera se perjudica. Prefiero vivir sola y conseguir mis sueños a ser parte de una familia. La gente que decide no tener hijos, cuando llega a una edad en donde ya no puede hacer nada al respecto, muchas veces se arrepiente. Y hasta este punto del video, muchas mujeres o también algunos hombres dirán, exacto, yo no quiero sufrir ese dolor, prefiero viajar y vivir tranquilo, pero el problema viene después y es mucho más grave porque el tiempo no perdona a nadie, no importa si tienes hijos o si no los tienes. Antes, por ejemplo, las mujeres coreanas tenían alrededor de 4 hijos y hoy no llegan ni siquiera a 1. Esto lleva a un envejecimiento de la población, esto trae consigo que cada vez haya menos mano de obra, esto a su vez trae inflación porque cada vez hay menos trabajadores y eso aumenta los salarios y encarece los precios. Entre más ancianos hay en un país, esto aumenta la tasa de mortalidad. Por ejemplo, desde el año de 2020, Corea del Sur ve cómo su población desciende, pues el número de muertos está superando a la cifra de recién nacidos. Solamente en mayo del año 2022 se registraron 28.859 decesos frente a 20.007 nacimientos, lo cual sería como ver cómo tu país muere lentamente. En Corea del Sur es tan poca la natalidad que se prevé que en 50 años podría hasta desaparecer. Entonces ustedes pensarán que la solución es tener 1 o 2 hijos, porque en ese caso la población continúa. Sin embargo, esto por un lado tiene algo cierto, porque la calidad de vida se mejora en estos países cuando se tiene 1 o 2 hijos. Pero para entenderlo mejor, vamos a poner el ejemplo de países que tienen 1 o 2 hijos máximo, y para eso tenemos ejemplos como por ejemplo Uruguay. Uruguay, para aquellos que no lo sepan, es uno de los países más desarrollados o con el mejor índice de desarrollo humano o donde se vive mejor de toda Latinoamérica. En este país la tasa de natalidad es de 1.4 niños por mujer. También tenemos a casos como Noruega, en el cual es de 1.39, en Canadá es de 1.33 y en Noruega de 1.44 hijos. Todos estos países tienen algo en común: sus habitantes viven bien, pero también tienen un problema en común: sus economías ya no están creciendo a ritmos acelerados, la población envejece y ya no hay quien lo sustituya, y entre más ancianos haya, estos dejan de producir y se convierten en carga para el Estado, que de algún lado tiene que sacar el dinero para cuidarlos. Por ejemplo, aquí en México los programas sociales para personas de la tercera edad suenan muy bonitos y todos los aplaudimos, pero ¿quién paga esas pensiones? Esas pensiones las están pagando los jóvenes que actualmente están en época laboral. La pregunta es, ¿quién nos va a pagar a nosotros las pensiones el día de mañana que ya no haya jóvenes? El mundo se está quedando sin hijos y si esto sigue así, en unos años vos y yo vamos a estar en serios problemas porque nuestras jubilaciones van a ser las peores de la historia. Para que te des una idea, Uruguay en el año de 1950 tenía aproximadamente 2.3 millones de habitantes, en 1990 tenía 3 millones y hoy día apenas tiene 3.4 millones de habitantes, mientras que su población ya no está creciendo sino que se está contrayendo, y de hecho el crecimiento de la población no es ni siquiera por los mismos uruguayos, sino por las migraciones de países vecinos como por ejemplo Argentina. De hecho, esta tendencia pasa también con países como Canadá o Estados Unidos, los cuales mantienen sus tasas de crecimiento a base de migrantes. Noruega, por ejemplo, es lo mismo. En el año de 1960 eran 3.6 millones de habitantes y hoy día son 5.6 millones aproximadamente. Suecia pasó de 7.5 a 10.5 millones de habitantes. Y es que sí, por un lado, en estos países se vive muy bien. Estas tendencias las tienen desde los años 70, en las cuales tuvieron 1 o 2 niños. Esto propició que cada vez hubiera más dinero y que actualmente la gente viva muy bien. Sin embargo, ¿a qué costo? Esto sería como que vamos a vivir bien el día de hoy y mañana no importa si vivimos mal, tal vez ya ni siquiera estamos aquí. Y es que todo esto los puede llevar al mismo camino de Corea, es decir, una población rica pero vieja y sin jóvenes que los reemplacen, por lo que se habla en algunos portales de internet de la desaparición de algunos países como por ejemplo Noruega. Al principio del video les dije que una pequeña modificación al orden natural de los sucesos de la humanidad y de los seres vivos puede traer consecuencias graves posteriormente, las cuales efectivamente no se ven al principio pero sí se ven después, y para eso basta ver el tema del hijo único de China. La población en China se rigió por una ley que solamente permitía tener un hijo por familia. En la mayoría de las familias chinas es algo mejor visto el tener un hijo varón, lo que ocasionó que muchos tuvieron hijas y nunca las declararon o tristemente las abortaron antes de que nacieran. Esto ocasionó un desbalance enorme en los números oficiales, teniendo como resultado más de 30 millones de hombres sobre las mujeres. Según estimaciones del gobierno chino, hoy en día en este país hay 400 millones menos de habitantes debido a aquella decisión. De hecho, ahora el tema no solamente es que hay 30 millones más de hombres que de mujeres, sino que ahora China está destinada a perder gran parte de su población. De hecho, el que China ahora sea un país poderoso no salió de la noche a la mañana. Millones de familias pagaron el precio de la riqueza china y fueron forzadas a no tener más que un solo hijo en su
política del hijo único, teniendo así que abortar a millones de hijos. Eso porque su población estaba creciendo sin control. Esto comenzó en el año de 1982 y terminó en el año de 2015. En esta época, curiosamente, se dio el boom de la economía china y es algo obvio. Sin embargo, ese crecimiento no vino solo, pues actualmente la tasa de natalidad china se viene a pique, al igual que la coreana. Antes a las mujeres chinas no las dejaban tener hijos y ahora las mujeres chinas ya no quieren tener hijos. Para el año de 2025 la tasa de natalidad de China es de un hijo por mujer y es por eso que China ya no es el país más poblado del mundo sino la India. De hecho, China está perdiendo población, la economía se está desacelerando. Algunos analistas indican que China dice que su población está estable, pero que está escondiendo registros en los cuales se menciona que ha pasado de 1.400 a 1.300 millones de habitantes. China antes crecía a márgenes de 8% anual y ahora ha bajado a solamente 5%. Su población está envejeciendo y ahora no hay jóvenes que soporten la carga de la economía china. Además de que el costo de la vida se ha encarecido al igual que en Corea. Y peor aún, se espera que para el año de 2100 su población pase de 1.400 millones a solamente 800 millones de habitantes. Esto según el diario El País. Y ahora que tienes todo el panorama mundial, vamos a ver el tema o el tuétano del video y estamos hablando de lo que le puede pasar a México en caso de que cometa los mismos errores que se cometen en Asia. En México cada vez hay menos bebés. En 2014 hubo 2.463.000 nacimientos. En 2023 hubo 1.820.000 nacimientos. De hecho, parece ser que México está encaminado al mismo despeñadero. Todos sabemos que nuestras bisabuelas tuvieron 10 o 12 hijos, esto entre los años 40 a 70, lo que llevó a México a pasar de ser un país de 12 millones de habitantes en el Porfiriato a los 130 millones de habitantes que tenemos actualmente. Pero eso ya no es así. En 1950 la tasa de natalidad de México era similar a la de Níger actualmente, con casi 45 hijos por cada 1000 habitantes. Si revisamos el gráfico de hijos por mujer desde 1960, las mujeres mexicanas era de casi 7 hijos por mujer en ese entonces, casi el doble que Estados Unidos. Sin embargo, a día de hoy es de 1.8 hijos por mujer, es decir, casi la misma que Estados Unidos y en algunos casos incluso más baja. Por primera vez en la historia, la tasa de fertilidad de México es más baja que la tasa de fertilidad de los Estados Unidos. Esto por un lado perfila a México a llegar a menos de 1.5 hijos por mujer. Imagina que tienes que pagar una multa de $4.000 por no querer tener hijos. Eso puede convertirse en realidad. Muy parecido a países como Noruega o Uruguay, ya que solamente en el año de 2023 cayó 3.5% la fertilidad. Y muchas mujeres y hombres jóvenes me dirán que está bien, que no quieren tener hijos y mejor quieren divertirse o si acaso tener un hijo. ¿Alguien más se dio cuenta que cuando le decís a tu familia que no querés tener hijos, siempre te dicen cosas como ya te vas a arrepentir o cosas como ¿quién te va a cuidar cuando seas grande? Y eso está bien, pero ¿qué repercusiones tiene esta decisión a nivel socioeconómico? Para esto veamos las pirámides poblacionales de algunos países y de hecho, como su nombre lo indica, una pirámide necesita tener una base sólida para poder sostener el resto de la pirámide. En este aspecto, la base de una población es la población joven, la población que puede trabajar y puede mantener a los demás estratos de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de México en el año de 2024, esta es la pirámide y como podemos ver se ve sana. Un 26.3% de la población está en etapa productiva de los 19 a los 60 años, mientras que solamente el 5.6% de la población es mayor de 60 años. Y hasta este punto acuérdate de este dato que te voy a dar. La base tiene que ser más grande que el resto de la población. Aunque si eres observador te habrás dado cuenta que en la base de la pirámide de México las cosas se están ensanchando, es decir, ya no está incrementándose sino que se está contrayendo. Pero esto lo vas a ver más a detalle con el tema de Corea del Sur. El número de hijos en México pasó de 6 a 1 en periodo de 1960 a 2021. Ahora bien, en la pirámide de Estados Unidos se ve diferente. Esto ya no parece una pirámide sino una pirámide estirada. Aquí hay 26.6% de su población en etapa productiva de 19 a 59 años, mientras que hay 11.3% de la población mayor de 60 años, así que aún está todo bien. Pero quería llegar al caso de Corea, porque aquí vas a terminar de entender todo el video. Si te das cuenta, la base de la pirámide es muy angosta. Ya no parece una pirámide, sino un rombo. Si tú hicieras una pirámide igual con blocks, sería fácil derribarla. Pues aquí la población trabajadora es de 29.7%, que suena muy bien, porque hay 12.5% de población mayor a 60 años. Sin embargo, lo que seguramente no te has dado cuenta es que en solamente 20 años, la pirámide se habrá invertido. En 2023, Japón registró el mínimo histórico en el índice de natalidad por 8º año consecutivo, y la pirámide de su población se ve así. Más de la mitad están arriba de 40 años. Y es que hasta este punto también hay algo que no te había comentado y es el tema de la longevidad. De hecho, seguramente sabías que por ahí del año 1900 la gente vivía menos. En Estados Unidos, por ejemplo, vivían cerca de 48 años, mientras
mientras que en algunos países de Latinoamérica solamente se vivía entre 30 y 40 años. Esa era la esperanza de vida. Sin embargo, actualmente esta casi se ha duplicado. En México es de casi 77 años, en Estados Unidos es de casi 82 años. Y esto en efecto suena muy bien, son grandes noticias para nosotros, cada vez vivimos más. Sin embargo, como te comenté al inicio del video, cuando tú haces modificaciones al ciclo natural de la vida, estos en su momento llegan a tener repercusiones por otro lado. Y es que esto a su vez significa que cada vez tenemos que mantener a más personas de la tercera edad, no solamente en México, sino en cualquier país del mundo. Para esto volvamos a Corea. Ahora un pequeño porcentaje de la población tendrá que mantener a la mayoría de la población. Es decir, en 20 años la población trabajadora será de 21.3% y tendrá que mantener al resto de la población con cerca del 27.1%. Todo esto sin tomar en cuenta los menores de edad. Es por eso que Japón ha ofrecido visas de reproducción o regula aplicaciones de citas para que estas terminen en bebés, porque eso de andar solamente de ojo alegre ya no le gustó tanto al gobierno. Te darán 3 días para que tengas hijos. Tokio, Japón, anuncia una jornada laboral de 4 días. La medida busca mejorar la tasa de natalidad en el país. Una app de citas. El gobierno de Tokio lanzó una app que te ayuda a buscar pareja con base en un cuestionario de 110 preguntas. Incluso llegando a pagarle a parejas para tener hijos, tal cual pasa en Estados Unidos, Rusia o México, donde se da apoyos a familias que tengan hijos. Oye Rodrigo, ¿es cierto que el gobierno te deposita 1,200 pesos mensuales si tienes hijos? Así es, ese programa se llama En Buenas Manos y es de apoyo económico. Cada vez más países se han dado cuenta de que no tener hijos es una bomba de tiempo. Ahora sus gobiernos intentan desesperadamente tomar medidas para compensar la pérdida, aumentando la edad de retiro, reformando los sistemas de pensiones, dejando entrar a millones de migrantes, pagando incluso a las parejas para que tengan hijos. Y es que esto mismo se puede ver con Japón, con una pirámide invertida, y curiosamente la gráfica de China no aparece. En cambio, si vemos las pirámides de Níger y países africanos, se ven diferentes. Aquí se forma perfectamente una pirámide, al igual que en el Congo y otros países con buena natalidad. Así que creo que con todo lo que ya te he comentado, podrás sacar tus propias conclusiones de qué países crecerán económicamente más en las próximas décadas. Y así llegamos al final de este video, así que me gustaría antes de que te despidas, que me dejes en la parte de los comentarios tú qué opinas sobre ese tema. Punto número 1, ¿cómo ves el tema de México? ¿Cuántos hijos deberíamos de tener? ¿Está bien que se tenga hijos? Por otro lado, ¿tú cómo ves el tema? ¿Cómo crees que lo vaya a solucionar Japón, Corea del Sur, China? ¿Cómo crees que logren solucionar su tema poblacional? Y punto número 3, y no menos importante, ¿tú qué opinas de que el gobierno, como por ejemplo en China, se meta en la vida de sus ciudadanos y les ordene que ahora tengan que tener un cierto número de hijos? Ahora tengan hijos, ahora ya no tengan hijos. Sin embargo, yo me despido, les mando un fuerte abrazo. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Mr. Cracks. Vayan a seguirme a Instagram y por lo mientras yo voy a hacer mi tarea como Elon Musk nos lo está diciendo. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao. Elon Musk dice que es más peligroso no tener hijos que el calentamiento global.